Grandes oradores de la historia. El representante del Estado de características y valores desarrollará el tema Grandes oradores en la historia de la humanidad. Dice el maestro José Muñoz Costa en su libro El hombre de su palabra, que desde que la primera palabra rompió el silencio e iluminó el aire, fue en este momento donde surgió la historia de la humanidad. Honorable jurado calificador, distinguidos compañeros participantes, amigas y amigos priistas del Estado de Querétaro. Los grandes oradores en la historia de la humanidad. Debemos indudablemente saber que precisamente la humanidad surgió con la aparición del Verbo. Tanto es así que dice la sabiduría milenaria: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para ello quisiera hablar de los orígenes de la humanidad misma. Y para ello me remonto a Grecia y los grandes oradores de esa etapa en la historia de la humanidad. Indudablemente tendría que hablar de Pericles, el organizador, el político, el militar, el hombre que lleva 100 años durante su vida y su obra precisamente la construcción del Estado griego. Y son precisamente en los 100 años de Pericles donde surgen las grandes artes griegas, donde surge el teatro griego con Eurípides, Esquilo y Sófocles, porque es precisamente en el siglo de Pericles donde sale también la figura refulgente de este personaje maravilloso que es Sócrates, otro de los grandes oradores de la historia de la humanidad, y en este mismo tiempo histórico Demóstenes, el hombre que con esta voz poderosa que hacía temblar a los mares se enfrentó a Filipo de Macedonia a través de la oratoria, y fue el mismo Filipo de Macedonia quien diría que no le temía a los ejércitos de Grecia, le temía a la voz de Demóstenes, pues era precisamente esa voz la que podía encabezar los ríos y los mares. En la etapa romana de la historia de la humanidad, quisiera rescatar dos figuras de capital importante. La primera de ellas, Cicerón, un hombre republicano, culto hasta la erudición extrema, un hombre político y senador que buscó precisamente la defensa de la República. Por el otro lado, Julio César, el hombre que buscó precisamente el poder griego y el poder romano juntados, única y exclusivamente en el gran imperio romano, y fue precisamente él el primer emperador. Ellos dos tuvieron batallas tribunicias de manera poderosa, donde el verbo, la elocuencia, la elegancia y la cultura hicieron gala, demostrando que el político debe ser sobre todo un hombre de Estado, un hombre de misión, pero ante todo un hombre justo. Quisiera hablar también de Jesucristo, el hombre que precisamente a través de las parábolas, a través de sus enseñanzas en el Gólgota, a través de la oratoria, pudo simbrar el corazón de los hombres y a través del nuevo pacto con Dios crear una nueva religión y una nueva visión sobre la vida, sobre el perdón de Dios, y esto daría paso a la creación de la institución religiosa más poderosa del mundo, la Iglesia Católica Romana, la cual utilizó precisamente de la oratoria a través de los sacerdotes para pregonar las parábolas del Cristo, para pregonar el Evangelio, y junto con esto, amigas y amigos oradores, fue que tuvo tanto poder, precisamente porque la oratoria en los pueblos que fueron dominados por la Iglesia Católica Romana fue el poder de los sacerdotes a través de la palabra, como puede entenderse la dominación en toda la Edad Media. Quisiera hablar ahora del Renacimiento, y para ello quiero expresar a un hombre que muchos no conocen, pero que es de capital importancia mencionarlo: Jerónimo de Savonarola, el personaje florentino,
el sacerdote que buscó precisamente a través de la palabra la creación de una nueva nación, la creación de un Estado verdaderamente que buscara eficientar no solamente la cuestión de lo público, sino sobre todo buscar una república austera, una república cristiana. Y es precisamente el verbo de Savonarola el que pregona en contra del Papa, de Alejandro III, y que el personaje Maquiavelo, el historiador, el politólogo, daría este análisis con respecto a la figura de Jerónimo de Savonarola. Posteriormente, Jerónimo de Savonarola sería llevado a poder. Quiero hablar ahora de los oradores de la Revolución Francesa, de Mirabeau, de Montesquieu, de estos oradores extraordinarios como lo fue Marat, como lo fue Robespierre, personajes que a través de su palabra hicieron que la Revolución Francesa estallara en maremotos extraordinarios, que hicieron precisamente a través de la palabra de Maurice que se incendiara la Bastilla, que fue precisamente a través de las batallas tribunicias de Mirabeau, de Marat, de Robespierre, como podemos comprender la génesis de los estados modernos, porque señala José Ortega y Gasset que era precisamente Mirabeau el hombre que tenía el don magnífico, la musa vociferante de elocuencia. Ahora quisiera hablar de los oradores de la Revolución Rusa, de Vladimir Lenin, del hombre que a través de su palabra incendiaria, de a través de sus enseñanzas por la oratoria a los obreros, de a través de sus arengas políticas, de a través de la agitación, a través de la oratoria, pudo transformar el Estado ruso y constituir precisamente un nuevo Estado, el Estado soviético. Y junto con él, Trotsky, otro de los grandes oradores, el militar, el ideólogo, el hombre que buscaba la revolución permanente y que fue precisamente su oratoria, su palabra, la que lo haría ser acosado por parte de España. Ahora, dando saltos en la historia, quisiera hablar de Adolfo Hitler. Un hombre gris, un hombre que no tenía un rumbo definido en su vida. Sin embargo, después de entregarse a la lucha en la Primera Guerra Mundial, encuentra en una organización política el don magnífico que él tenía, la oratoria. Y existe una litografía que se llama En el principio del verbo, donde se encuentra Adolfo Hitler, precisamente utilizando la oratoria. Y de ser, dice Adolfo Hitler en su libro Renuncia, un grupo de 7 hombres que se reunían atrás de un bar, pudo congregar a decenas, a cientos, a miles, a través de la oratoria. Porque fue precisamente, dice él, en su libro Mi lucha, que es la oratoria la que transforma a los pueblos, que las grandes revoluciones y los grandes movimientos telúricos de la historia de la humanidad se llevan a cabo más que por escritores, se llevan por los oradores, porque son precisamente los oradores los que están en contacto con el pueblo, porque son precisamente los oradores los que transforman la realidad. Y podríamos hablar también de la Revolución Cubana y la figura de Fidel Castro y la figura de Ernesto Guevara de la Serna. Y podríamos, amigas y amigos, hablar también indudablemente de los oradores mexicanos, como lo fue indudablemente el presidente orador Adolfo López Mateos. Sin embargo, terriblemente el tiempo que es tan corto y los oradores son tantos y tan vastos que solamente me queda decir, amigas y amigos, que esta fuerza que corre en el interior, que no podemos describir, de esta energía que camina por nuestras venas, que no podemos imaginar, solo sabemos que se llama oratoria, y con esa fuerza y con esa pasión nos podemos avanzar por este país que necesita cada vez más de nosotros.